Hola Paula, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo? ¿Que si tengo cartulina y rotuladores? Pero Paula, que es domingo, que son las 10 de la noche. Sí, sí, ya sé que mañana grabamos RSC. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en paulavaldó.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, hola Paula, ¿qué tal? Bien, un poco espesita, pero bien. No pasa nada. Hay Aquí días que se estamos. está más espeso. Y echando de menos el sol que tuve la semana pasada. Pues yo efectivamente estoy echando de menos el apagón, que fue un lunes que fue buenísimo. Hoy, probablemente uno de los mejores días del año para mí. Sabes que O sea, fue una cosa... esta mañana en Mastodon estaban diciendo, pues no me vendría mal otro apagón Otro este apagón lunes. Bueno, de hecho para mí fue el lunes y casi el martes, porque aquí en nuestra casa nos quedábamos sin internet, o sea, volvió internet, pero nos duraba 5 minutos. O sea, Ya. 5 minutos se caía, 5 minutos se caía. Probabas con los datos del móvil, no había. Entonces, en realidad fueron 2 días. Bueno, entonces el apagón no estuvo mal, ¿no? No, la verdad que no. No, en mi Además hizo caso buen tampoco. tiempo. A ver, yo digo 2 cosas. Hizo sol, que es una maravilla, y había 2x1 en helados en muchísimos sitios. Porque si no, los tenían que tirar. Así Claro, que, obviamente. Pues yo también estuve paseando, estuvo todo, vamos, muy bien, muy genial. Vamos a hablar entonces hoy. del apagón. No, todo el mundo está hablando del apagón, ya hemos dado suficiente. Venga, perfecto. Entonces hoy empezamos una nueva serie de episodios, que ojo, no van a ir todos del tirón, pero No, una por nueva favor, serie. porque si no muero. Vale. ¿Sobre qué? ¿Una nueva serie de episodios? ¿Sobre qué? No sé cómo explicarlo así sencillo. Esto es, como te decía antes, esto es el libro que estoy intentando escribir, pues me va a salir antes en podcast que en libro. Pero la idea es cómo trabajar un poco la estrategia de sostenibilidad desde cero. Muy Y bien. poquito a poquito, y cosas que se tienen que ir viendo, y cosas que se pueden ir trabajando, y cosas también a nivel personal. También habrá algún episodio, no solo de negocio, porque también las personas están ahí detrás, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y la idea de hoy es hacer como un resumen, muy resumen, de lo primerísimo que deberíamos sentarnos a pensar. Vale, o sea, que una especie de libro de trabajo, un cuaderno de trabajo, Sí, o un cuaderno de checklist, trabajo, sí. o un... Sí, yo recomendaría, si alguien nos escucha, cogerlo esto con tranquilidad, coger un cuaderno o unos folios o algo así para escribir, y ir con el pause del Spotify o lo que utiliza, e ir poquito a poquito. Vale. O sea, esto es un episodio para ir... Puedes escucharlo todo el tirón, pero pero es para trabajarlo despacito. Esa es la idea. Venga, perfecto. Y es un poco... Voy a arrancar con lo que normalmente yo hago cuando hago talleres de sostenibilidad y emprendimiento normalmente, porque suelen ir relacionados muchas veces, pero lo que voy a hacer, esta primera parte, aunque lo hago casi siempre con emprendedoras, vale también para empresa, o sea, podemos enfocarlo exactamente igual, ¿vale? Y es, lo primero de todo, sentarnos y escribir. Y escribir a ser posible a mano. Yo esto siempre recomiendo hacerlo a mano porque procesamos distinto, sobre todo según qué generaciones más. Somos más de papel y boli, pero recomiendo hacerlo a mano. ¿Qué es para mí sostenibilidad? Cada persona tenemos nuestra versión, Sí. nuestra forma de entenderlo, nuestra forma de vivirlo, incluso en algunos casos, como es el mío. Y no hay respuesta buena ni mala. Yo, de hecho, a mis alumnos y alumnas les digo eso. Aquí no hay bien ni mal, ¿vale? ¿Qué es para mí? O sea, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cómo lo quiero enfocar yo? Aquí podemos añadir en versión empresa la segunda parte, que sería ¿qué es para mi empresa la sostenibilidad? ¿Vale? Eso como otra de las preguntas que podemos hacer. Y luego, después de haberlo reflexionado y haberlo escrito, pasaría a la siguiente, que es ¿qué me dicen desde fuera que es la sostenibilidad?
¿Qué me dicen los medios? ¿Qué me dice la prensa? ¿Qué me dice la Unión Europea? La Unión Europea, ¿qué decimos tú y yo en el podcast? O sea, ¿qué me están diciendo, ¿no? Desde fuera, ¿qué es la sostenibilidad? Por poner un ejemplo que tuve en el taller de la semana pasada, que justo me tocó, la respuesta de qué es para mí la sostenibilidad, teniendo en cuenta que esto eran gente que no trabajaba la sostenibilidad para nada, ¿vale? Eran personas de a pie, normales y corrientes, pero que querían tener su propio proyecto y negocio. La mayor parte, cuando respondían que es para mí, hablaban de cosas como, por ejemplo, protección del medio ambiente, equilibrio de la forma de vivir con el entorno. Era como conceptos como en esa línea. Y en cambio, cuando decían, ¿qué me dicen que es la sostenibilidad? Todos me decían lo mismo, reciclar. Ahí va. Y ya. Esa es la percepción que tenían desde fuera de lo que les estaba diciendo el mundo que era la sostenibilidad, ¿no? Matado, y estuvimos, de hecho, ahí... ¿A que sí? ¿A que te han matado? Me han matado totalmente. Pues, por ejemplo, es un análisis muy interesante porque puede haber un gran desfase entre lo que es para mí la sostenibilidad y lo que me dicen desde fuera. Y aquí, si lo trabajamos a lo mejor también a nivel de empresa, puede haber y este ejercicio sería interesantísimo preguntárselo a la plantilla. Ya llegaremos a ese punto en algún episodio más adelante de esta serie. Pero hacer esta pregunta de qué es para mí la sostenibilidad a cada persona que está en la empresa y qué creo que es lo que dice la empresa, por ejemplo, que es sostenibilidad, y ver dónde está ese desfase, es una investigación súper interesante, que es una de las cosas que hago yo cuando hago estrategia. Aprovecho, pregunto y veo dónde está, ¿no? Y pasan cosas como esa, ¿no? Que a lo mejor de repente, sorpresa, yo creo que es otra cosa distinta. Me parece muy interesante. Además es que es cierto que o sea, incluso en el ámbito académico, sostenibilidad también tiene variaciones muy interesantes. Depende de desde dónde se esté mirando. Entonces me parece muy, muy interesante eso. Incluso hay veces que depende desde qué país se esté hablando. Claro. Porque incluso cuando se utiliza, que en Latinoamérica utilizan sustentabilidad, que en teoría es sinónimo de sostenibilidad, de repente no, hay matices. O sea, algo sostenible no es lo mismo que algo sustentable. Yeah. Depende del país. Entonces también es interesante eso, ver cómo está. Y luego ver cómo encaja, que es lo siguiente, ¿no? Cómo encaja todo esto y cómo coincide, no coincide. Hay un desfase muy grande entre lo que yo pienso y lo que desde fuera me dicen o desde lo que se pide en la organización. Y luego ver con lo que realmente, cómo encaja eso con lo que de verdad es sostenibilidad desde el sentido objetivo, que es eso del triple balance que decimos siempre, ¿no? Del equilibrio entre la parte social, ambiental y económica. Eso ¿encaja ahí o no? De hecho, una cosa que se ve muy, y yo lo veo mucho, y se ve muy fácil, es cuando la persona a lo mejor a la que le preguntas es más de perfil ambiental, como somos tú y yo, se nos va más hacia la parte ambiental. Mientras que si la pregunta se la haces a alguien que está de trabajar con personas, la respuesta va a meter a las personas de alguna manera, de forma directa o indirecta, y entonces se puede hacer como un esquema, ¿no? O un ejemplo de cómo lo estamos viendo. A mí me pasó en la última charla que di en un centro de FP, de formación profesional, metí la explicación del triple balance para hablar de sostenibilidad, aunque iba a hablar de evaluación de impacto ambiental, pero quería meter el concepto, ¿no? Y la parte social no se le ocurría a nadie. A nadie. Es suele increíble. Pasar. Sí. Porque educacionalmente nos han hablado siempre de la parte natural o de la parte ambiental del medio ambiente. Y obviamente sabían que yo venía a hablar de medio ambiente, entonces esa parte como que ya iba como por defecto. La parte económica también, porque ellos tienen también mucho el tema, bueno, al final es no te digo que vayan todos para emprendimiento, pero bueno, está claro que es una formación profesional. Pero la parte social era muy complicada. Y luego, claro, con los ejemplos que les ponía y las preguntas obviamente la tenían en cuenta, pero les costaba, sí. Sí, pues está muy bien eso, para hacer una especie de visión general de cómo lo percibo, cómo lo perciben, cómo me hacen percibirlo y encontrar dónde están los choques. Coincidencias para bien y también para mal, ¿no? Donde hay desfases. ¿Qué es lo siguiente que suelo hacer siempre con los grupillos que tengo? Pues dibujar. Aunque no parezca, les hago dibujar. Y les hago dibujar qué hace. ¿Qué hace su idea de negocio o qué hace su empresa? ¿En qué sentido? Hace un dibujo.
como les apetezca. Ahí sí que les dejo un poco... de hecho, recuerdo un taller ahora mismo de empresas que eran del sector turismo, que una de las empresas era especializada en transporte de viajeros. Entonces lo que me dibujaban eran autobuses y cosas así, mientras que otra persona que era un hotel pues me dibujó la recepción del hotel. Bueno, cada uno como lo interprete un poco. Es un poco para acercarte de otra forma a la idea del negocio que tienes. Y además es muy bonito luego ver cómo analizar un poco los detalles, porque sin querer lo que dibujas muchas veces es lo que le das importancia. Entonces también nos ayuda un poco para eso. Y después de eso, lo que hacemos, aparte de analizar un poquito el dibujinchi, es intentar transformar ese dibujo en algo más serio y más formal, que es un mapa de procesos. Entonces lo ideal sería hacer un mapa de procesos del negocio. Intentamos como superponerlo. Hay veces que incluso hay gente, que he tenido gente súper creativa, que me hace el mapa de procesos dibujado también. Ah, claro. Que esa es alucinante. O sea, cuando me hacen el mapa de procesos ya dibujado, es como, bueno, quiero decir que yo no soy una gran dibujante precisamente. O sea, me apaño lo justo y necesario para que se entienda que lo que estoy qué es lo que estoy dibujando, pero no es artístico ni nada parecido. Pero hay gente que es increíble, o sea, como visualiza. Y entonces hacemos ese mapa de procesos y lo tenemos ahí siempre presente para trabajar. Es una de las cosas con las que no nos podemos perder de vista. Muy bien. ¿Qué hacemos después, sin olvidarnos de ese mapa de procesos? Plantearnos el para quién. Unos qué hago y otros para quién lo hago. Ahí es donde, por un lado, pensamos lo primero en nuestra clientela y vemos a ver qué perfiles de clientes tenemos y qué personas vienen a nuestro negocio o vendrán. Y ampliamos ese para quién y lo vamos abriendo poco a poco hasta identificar todos los grupos de interés. Ah, vale, muy bien. Los mapeamos, hacemos un mini mapita, que eso, no sé si hemos hecho algún episodio sobre, sí, de grupos de interés seguro. Sí, de grupos de interés sí. Pero bueno, ya explicaremos más adelante cuando ampliemos el workbook cómo se hace un mapa de grupos de interés si hace falta, pero bueno, hacemos un mapa de grupos de interés y los tenemos identificados. Entonces ya sabemos qué hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos, lo cual ya es muchísima información. Parece que no, pero es muchísima. ¿Qué hacemos con todo eso? Identificar y evaluar los aspectos e impactos. Y aquí sí, no nos olvidemos solo de lo social, o sea, social y ambiental, todo. ¿Vale? Es lo que tenemos que poner. Y entonces intentamos, incluso muchas veces lo hacemos directamente sobre el mapa o sobre el dibujo. Hay veces que les ayuda muchas veces, según viendo el dibujo, marcar o incluso dibujar o escribir, ¿no? ¿Dónde están esos impactos? Pues estaba pensando ahora en el de los autobuses, ¿no? Que me ponía ahí, me ponía aquí gasolina, consumo de gasolina, así como muy grande, ¿no? Al lado de la zona donde se supone que está el depósito del autobús, ¿no? Entonces identificamos un poco esos aspectos e impactos, que también más adelante en esta super serie que estamos aquí creando sobre la marcha casi, vamos a trabajar un poco y hablar de esto con más profundidad, de cómo se evalúan y cómo se detectan. Y esto, después de tener todo ese mogollón de aspectos e impactos que habrá que priorizar, elegir, etcétera, etcétera, los vamos a trasladar, así a lo gordo, parece muy difícil, lo sé, a objetivos y resultados. ¿Qué objetivos tenemos con todo esto que hemos identificado y qué resultados esperamos tener? Que es aquello de los OKRs que también hablamos tú y yo en su momento. Sí, de OKR hemos hablado varias veces, sí. Hemos hablado varias veces, pues cómo vamos a traducir esto a OKRs. Y luego lo último con lo que se cerraría sería lo que yo llamo planificación con cabeza, es decir, no nos volvamos aquí casi locos haciéndolo todo a la vez, sino que vamos a intentar priorizar. Y hay muchas maneras de priorizar, pero la más fácil, y es que no hace falta ser ingeniera ni ingeniero para hacerlo, o sea, esto es más obvio de lo que parece, es coger y poner el típico eje, en el eje, una gráfica de estas, en el eje X ponemos el tiempo que nos llevaría a hacer eso y en el eje Y hacia arriba la dificultad que conlleva hacer eso. Y con eso, colocando esa relación tiempo-dificultad, de repente es súper fácil por dónde empezar. Que es lo más fácil y lo que menos tiempo me lleve. Menos tiempo lleva. Exactamente, es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y otra cosa que esto ya normalmente lo hago ya con empresa es añadir a esos puntitos de la gráfica de tiempo versus dificultad quién sería el responsable o los responsables o las personas encargadas de hacer eso.
porque hay veces que no es la persona que está diseñando o que está planificando, sino que depende de otros departamentos o de otras áreas. Ya. Y tener identificada quién es la persona ayuda muchísimo luego también a planificar con la gente. Oye, vamos a hacer esto, tú empiezas por aquí, yo empiezo por allá. Y vamos haciendo. Y esto así, algo gordo, gordísimo y muy resumido. Es lo que yo suelo hacer en un taller de entre 4 y 8 horas. O sea, imagínate. Y lo que vamos a intentar desarrollar pues en esta serie de capítulos especiales, vale, sobre sostenibilidad y el workbook el libro de ejercicios. Que ya en tu antiguo podcast de Vendrán lluvias suaves, alguna cosilla también hiciste ya. Alguna cosa adelanté, sí, un poco, creo que fueron 4 episodios, si no recuerdo mal, 4 o 5, fue como en verano, en la última... ¿no? Yo creo que fue en verano. Sí. Fue en verano porque además para que la gente fuese como haciéndolos en verano, en plan, como tienes normalmente un poco de menos carga de trabajo porque la gente está de vacaciones y no sé qué, pues aprovechas y haces, venga, pues esta semana me miro esto solo, la segunda me miro esto y esa era un poco la idea. Bueno, no sé, cada semana, cada 2 semanas, ¿no? Era. No me acuerdo ya. Ya no me acuerdo. Bueno, y grupos de interés hemos hablado varias veces, pero sobre todo en el episodio 55. Y sobre OKR también hemos hablado varias veces y uno de al principio del todo que fue el 10, que lo dedicamos específicamente. Pero vamos, de OKRs hemos hablado... A lo mejor hay que revisarle ese. Sí, lo voy a poner, pero bueno, no sé, tampoco. Pues vale, sí. Pues muy bien. Pues no sé yo si esta lista de cosas las voy a poner en las notas, ¿eh? Porque a lo mejor es dejarlo demasiado fácil. Demasiado fácil, sí. Bueno, lo pueden escuchar, que lo pausen y lo vayan haciendo poco a poco y dibujar. De verdad, es que la respuesta que tengo siempre es que además es automático. Siempre que digo, ahora vamos a dibujar, las caras de susto son épicas, siempre. Pero luego, bien a gustito y bien orgullosas y orgullosos que se llevan su dibujín a su oficina de vuelta o a su casa, que de hecho una señora, me acuerdo perfectamente, que me dijo que lo iba a poner en el corcho que tenía enfrente de trabajar para no olvidarse de nada. Que al final parece que no, pero sí, nos ayuda. A mí me gusta mucho, estaba acordándome de un episodio del podcast de Presentástico que hablaban precisamente de esto. Luego si lo encuentro lo pongo, que hablaban del tema de dibujar. Sí, es muy interesante, aunque cuando digas tú, aunque no se entienda y seas tú el único que entiende que el es único lo que entiende. Y si dibujas personas que sean las típicas personas que son un circo de cabeza y hay 4 palotes, o sea, no hace falta más. Eso es lo que mola. Sí. Muy bien, pues lo dejamos por ahí. Sí, en principio sí. A ver si a la gente le interesa este tema, que nos comenten si quieren profundizar en algo en concreto. Muy bien. Y vamos preparando más. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Oye, ¿qué ha pasado con esto que me has puesto aquí de envases y residuos de envases? Que hay consulta pública ahora mismo. Bueno, consulta, ¿cómo es? Consulta pública previa sí, de esto del proyecto del Real Decreto sobre envases y residuos de envases, que es hasta el 5 de junio. Que es más en plan, a ver, para ver a la gente qué es lo que le interesa. Qué es lo que opina, qué le interesa. Dan unas pautas, unas bases un poquito. No es el texto, sino un poco cuál es la idea del Real Decreto y como qué opinas, ¿no? de esa idea. Bueno, pues lo pondremos en las notas. Venga. Recording stopped.